En Líderes, entrevistamos a Marcelo Scaglione, subsecretario de Hacienda de la Nación y representante ante la OCDE. Hoy, este gobierno está llevando adelante un proceso de transformación económica muy importante, de normalización económica muy importante, que es la primera condición para poder crecer. ¿Cuál es la importancia de integrar la Argentina a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico? Pero si miramos el camino de acá a 10, 15 años, América Latina va a ser la segunda región que va a contar con mayor cantidad de países de la OCDE, con 7 miembros. ¿Por qué el ingreso a la OCDE contribuirá a las buenas prácticas en las políticas públicas? El desafío de lograr una economía estabilizada y un país previsible para ganar protagonismo en el mundo. La falta de competitividad de la economía argentina, pero mucha parte de la competitividad también se juega en la falta de inversión social que ha habido en las últimas décadas. Inversión social en educación, en salud, en ciencia y tecnología, en innovación. Marcelo Scaglione, representante de Argentina ante la OCDE, en exclusiva para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME. Con alianzas exclusivas en todo el país, te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. En cada botella de Coca-Cola hay una historia, en donde creer nos lleva a crear juntos. Porque creemos en el desarrollo de las economías regionales, apoyamos a los productores y procesadores que nos proveen las 42.000 toneladas de jugo de frutas y derivados que consumimos cada año, haciendo posible historias como la de Daniel. Los limones que cosechamos acá están en muchas de las bebidas de la compañía Coca-Cola en todo el mundo. Coca-Cola Argentina, con vos hace 75 años. Creamos juntos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. En este número de Mañana Profesional, entérate cómo se prepara Argentina para recibir al G20 y toda la información para ejecutivos y emprendedores. Mañana Profesional. 30 años impulsando a los líderes en el país. Conoce cómo hacen y qué piensan los grandes líderes. Más de 100 reportajes con grandes figuras para ver. Ingresá a www.liderestv.com.ar y elegí el tuyo. ¿Por qué es importante que la Argentina ingrese a la OCDE? Bueno, el acceso de Argentina a la OCDE se da en un marco más amplio, que es la estrategia de inserción inteligente de Argentina en el mundo. En el marco de esta estrategia, este año la Argentina preside el G20, la reunión de los 20 países desarrollados y emergentes
que reúnen el 85% del PBI y el 80% de la población del planeta, y la OCDE, que significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es hoy la institución internacional más importante en el desarrollo de las buenas prácticas en las políticas públicas. Entonces, en ese proceso donde estamos tratando que Argentina vuelva a tener un protagonismo en el mundo, el mejorar las políticas públicas es justamente la base, los cimientos para que nuestro país pueda salir al mundo. Si tuvieras que sintetizar cuáles son esas bases en las buenas políticas públicas, ¿qué dirías? Bueno, en primer lugar, la OCDE tiene una historia que está relacionada con la refundación de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. La OCDE se crea en 1961 con 20 países, con el objetivo de ser la segunda etapa de ejecución del Plan Marshall, de refundación de Europa, y hoy está compuesta por 35 países, de los cuales la mayoría siguen siendo europeos, y dispone de un cuerpo de 2.500 técnicos y 300 comités y grupos de trabajo que se especializan en el desarrollar las buenas prácticas en políticas públicas en diferentes temas. Pero podríamos clasificar las buenas prácticas en cuestiones económicas, sociales e institucionales. La Argentina está atravesando en estos últimos 2 meses una crisis muy profunda. ¿Qué impacto tiene esta situación en la posibilidad de que la Argentina ingrese a la OCDE? Bueno, la tormenta que estamos transitando en este momento es una demostración de la dificultad de un camino de transformación. Yo siempre digo que el proceso de acceso a la OCDE para un país es como el proceso de crecimiento para pasar de ser adolescente a ser adulto. En el caso de los países es lo mismo. Tenemos el caso de los países europeos que luego de la Segunda Guerra Mundial habían sido completamente devastados justamente por esa guerra y que tuvieron que reconstruirse, tuvieron que refundarse, y es un proceso que es difícil, es un proceso que es largo, que implica cambios en muchos sentidos. Lo mismo con la Argentina. Hoy este gobierno está llevando adelante un proceso de transformación económica muy importante, de normalización económica muy importante, que es la primera condición para poder crecer. La normalización que se hizo de las estadísticas, hoy podemos decir los índices de estadísticas que antes no se podían decir porque teníamos estadísticas falsas. Se está trabajando en una lucha contra el déficit fiscal, que es uno de los principales orígenes del impuesto más distorsivo que sufren los argentinos, que es la inflación. Ahora, ¿no son acaso señales contradictorias que da la Argentina? Por un lado, la decisión del gobierno y del presidente Macri de integrarnos al mundo a partir de haber logrado en muy poco tiempo la visita de figuras claves para acelerar estas relaciones internacionales. De igual manera que la presidencia de la Argentina en el G20. Sin embargo, las cifras de inflación, lo que ha pasado con el tema de los bonos, la decisión de buscar y de tener un nivel de endeudamiento para compensar el déficit público, ¿no son señales que muestran un país adolescente que todavía no puede encaminar su economía? Lo que está ocurriendo ahora es una consecuencia del proceso de crecimiento. Ningún crecimiento se realiza sin transformaciones. Y en ese sentido es un argumento más para mostrar que es necesario el apoyo del mundo en este proceso de transformación que está encarando Argentina, y que ese apoyo que se demostró a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también se demuestra en el marco del acceso de Argentina a la OCDE, y quiero ser muy concreto. Cuando comenzamos el proceso de acceso, la OCDE estaba cerrada porque es una organización que no está abierta al ingreso de nuevos países. Como te comentaba al comienzo, se fundó con 20 países. Hoy son 35. Hoy son 35, casi 6 décadas después, con lo cual ingresaron 15 países en 4 procesos de acceso.
Cuando presentamos la candidatura, la OCDE estaba cerrada, teníamos el apoyo únicamente de 6 de los 35 países, y en el lapso de los 24 meses que venimos trabajando juntos, con la Presidencia de la República, con la Cancillería, con este Ministerio de Hacienda y trabajando con el conjunto de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso, nos convertimos en el único país en recibir el apoyo unánime de los 35 países para iniciar el proceso de acceso. Decías que la Argentina, por sus condiciones demográficas, por su riqueza o la riqueza de sus tierras, estaba destinada a ser una de las grandes economías del mundo. Estamos en estas semanas enfrentando todo el escándalo de los cuadernos. ¿Crees que la corrupción y la falta de ética fue uno de los factores que de alguna manera atacaron esa posibilidad de la Argentina de transformarse realmente en un gran país? Estoy completamente de acuerdo con eso. Es uno de los grandes problemas que tenemos como país. Creo que este gobierno está generando y ha generado las condiciones para que esto surja. La ley del arrepentido, la aprobación de la ley de responsabilidad penal empresaria que hicimos en el marco del proceso de acceso de Argentina a la OCDE. Esperemos que dentro de poco el Congreso apruebe una ley de extinción del dominio para terminar de cerrar el arsenal jurídico necesario para que esto lo podamos erradicar completamente de nuestras costumbres, de nuestro ADN. Es una de las causas importantes y lo hemos visto con los montos que se están saliendo a la luz en el marco de esta causa de los cuadernos. Estamos hablando de un desvío de fondos destinados a la corrupción de más del 9% del PBI. Entonces, que además es dinero que debería haber ido a educación, a infraestructura, a salud, y son pérdidas exponenciales, porque eso retrasa el desarrollo de un país y no se recupera más allá del daño que representa asumir el costo de la producción. Exactamente, de la corrupción junto con la inflación son dos grandes males endémicos de nuestro país, que hay que erradicarlos de plano justamente para poder tener ese sendero de crecimiento, sendero que han hecho los países miembros de la OCDE. Desde el Ministerio de Hacienda, uno de los temas principales que se maneja tiene que ver también con el manejo del déficit fiscal y la administración de las cuentas públicas. En tus primeros años, luego de haberte recibido de contador, tuviste la oportunidad de trabajar en la revisión de las cuentas en el Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles son las medidas sustanciales que tiene que tomar la Argentina para realmente equilibrar sus cuentas? Bueno, en primer lugar, la administración de un país no difiere de la administración de una familia. Uno cuando tiene una familia sabe que no puede gastar más de lo que ingresa. Sí, eso que parece algo obvio, sin embargo, la Argentina ha sido recurrente en aumentar el déficit, en aumentar su infraestructura estatal. ¿Es acaso este aumento una forma de desempleo encubierto? Bueno, en realidad cuando uno gasta más de lo que ingresa, uno tiene muy pocas posibilidades de financiamiento de eso. Uno utiliza los ahorros que acumuló, que en este caso Argentina no tiene, o se endeuda. Ahora, el endeudamiento no puede ser ilimitado. Uno cuando en una familia tiene que gastar más es por alguna cuestión que requiere una inversión, en ese caso va a haber un banco y el banco evalúa si uno está en condiciones de ese financiamiento de la inversión se puede pagar en el tiempo. Con los países ocurre exactamente lo mismo. Si uno mira la historia de Argentina de los últimos 70 años, son muy pocos los años donde se gastó menos de lo que ingresaba. Y lamentablemente se ha perdido una oportunidad histórica porque en los últimos años, con el precio de las materias primas a nivel internacional, Argentina desperdició una oportunidad de realmente ordenar sus cuentas. Lamentablemente hay que hacerlo en algún momento, nos toca hacerlo a nosotros y
tenemos que seguir las reglas básicas de una buena administración, que es decir, ver en aquellos lados donde realmente los gastos se pueden pasar para adelante y después ver una serie de cuestiones que no son importantes y que hay que recortarlas. Brasil está dando señales pequeñas, pero de recuperación económica. ¿Crees que esa relación con Argentina pueda ayudarnos a transformarnos juntos en una fuerte economía mundial? Totalmente. Brasil es nuestro principal socio, 40% de nuestra economía depende de la cooperación con Brasil, con lo cual es una condición muy importante para nuestra economía la recuperación de Brasil y también para liderar este proceso en América Latina de fortalecimiento del Mercosur, de articulación inteligente con la Alianza del Pacífico y también este proceso que se viene llevando desde hace 2 años a través del trabajo muy importante que está haciendo nuestra Cancillería. Ayer Horacio Reiser en el Día del Exportador, junto con la Cámara de Exportadores de la República Argentina, explicaba la situación cuando comenzamos el gobierno en diciembre del 2015. Argentina comercia únicamente con el 10% del PBI mundial en relación a la cantidad de acuerdos comerciales, de preferencias que tenemos con el resto del mundo, cuando nuestro vecino Chile lo hace con el 90%. Y esto lo tenemos que hacer en el marco del Mercosur, porque justamente estamos obligados a trabajar en ese marco. Y en el pipeline que tenemos por delante en cuanto a los acuerdos actualmente en negociación, como aquellos acuerdos que van a venir en una segunda etapa, nos va a permitir en un lapso de tiempo muy razonable pasar de tener acuerdos comerciales con el 10% del PIB mundial a más del 50%. Y eso es extremadamente importante porque le da una oportunidad a las empresas productoras de bienes y de servicios de nuestro continente de salir con todas nuestras fortalezas como países y como región al mundo que realmente tiene que ser nuestro mercado. Ahora, ¿crees que es más conveniente salir juntos a ofrecer a terceros mercados comercialmente o cada uno debiera manejar su propia estrategia? ¿Qué es más funcional? A nivel comercial no es posible que cada uno desarrolle su propia estrategia, por eso tenemos que hacerlo en el marco del Mercosur. Y también por una cuestión de inteligencia en la negociación. Está demostrado que el futuro a nivel global depende mucho de la situación y el desarrollo de los grandes bloques comerciales, con lo cual para poder tener un importante poder de negociación con otros bloques comerciales es necesario fortalecernos nosotros como bloque y además irradiar lo que comentaba antes al resto de los países de la región, ese trabajo conjunto. ¿Cómo logramos estabilizar una economía para poder funcionar de manera más previsible? El proceso de estabilización está en marcha. Es importante destacar que el nivel de desajuste que le damos como gobierno es tal que no se arregla de un día para el otro. Pero por otro lado, las causas de la competitividad argentina no hay que buscarlas en el tipo de cambio, sino en la estructura económica de nuestro país. Argentina es un país donde falta competitividad, pero esa competitividad es consecuencia de la falta de infraestructuras. Muchas veces se explica que un productor del norte del país, para poder traer esos productos al puerto de Buenos Aires, le sale exactamente lo mismo que para llevar esos productos del puerto de Buenos Aires al puerto de Rotterdam. Eso es un indicador de la falta de competitividad de la economía argentina, pero mucha parte de la competitividad también se juega en la falta de inversión social que ha habido en las últimas décadas. Inversión social en educación, en salud, en ciencia y tecnología, en innovación. En un mundo globalizado y que cambia en forma acelerada, la competitividad es una agregación de capas donde el tipo cambiario es una parte. Pero si únicamente hacemos depender la posibilidad de ser competitivos a través del tipo cambiario, estamos perdidos. El trabajo que estamos llevando adelante desde distintas áreas del gobierno, no únicamente del Ministerio de Hacienda, tiene que ver con trabajar sobre las causas de la falta de la competitividad
que, como te decía, son múltiples y no únicamente dependientes del tipo de cambio. Tuviste oportunidad de ser compañero de estudios del presidente Emmanuel Macron. Que en ese momento no era tan conocido como ahora. ¿Qué representó esa experiencia en la que también eras presidente de los alumnos, ¿no? del grupo de alumnos? Bueno, en primer lugar es la experiencia de formación en la Escuela Nacional de Francia, que junto con la Kennedy School de Harvard son las dos grandes escuelas de gobierno que hay en el mundo. Es una experiencia que transforma la vida. Uno está durante 2 años formándose, analizando casos reales en una amplia variedad de políticas públicas, y aparte nuestra promoción éramos 189 alumnos, 51 no franceses de 35 países del mundo. Ahí me tocó ser el presidente de los estudiantes extranjeros. Del Centro de Estudiantes Extranjeros. Los franceses también eligieron otro presidente, con lo cual teníamos la responsabilidad de representar al conjunto de la promoción en el Consejo de Administración, y eso nos llevó y me llevó a conocer a cada uno de los 189 estudiantes, pero uno también va viendo en 2 años donde uno está casi las 24 horas del día, porque uno pasa la mayor partida del día y también muchas noches con ese grupo, y uno ya, cuando hablabas con Emmanuel, te das cuenta que tenía mucho potencial, pero bueno, nunca imaginé que ese potencial lo iba a poder desarrollar en un lapso de tiempo tan corto. ¿Cómo crees que la reforma laboral o la reforma tributaria podría ayudar a generar tal vez esta inclusión económica que los sectores más carenciados necesitan? ¿Qué es el principal objetivo del trabajo de este gobierno? Cuando comenzamos en diciembre del 2015, comenzamos con 1/3 de la población de Argentina en situación de pobreza. Pobreza generada justamente por esto que comentábamos antes. La corrupción y la inflación son los 2 grandes impuestos que impactan directamente en la clase trabajadora. Entonces, en primer lugar, es importante no solamente la inclusión financiera, como hablamos recién respecto de las microfinanzas. La carga tributaria hoy de Argentina es el 32% en relación a su PBI. En los países de la OCDE es el 34%. Si uno analiza esos números, uno puede decir que Argentina ya logró el estándar de la OCDE en lo que tiene que ver con la carga tributaria. Pero 1/3 de la economía de nuestro país es en negro. 1/3 de la economía de nuestro país no tributa. Entonces, ahí tenemos un desafío importantísimo, porque esa economía que no tributa, esa economía en negro, ese trabajador que no está registrado, en definitiva es un trabajador que tiene menores ingresos que los que están registrados, es un trabajador que no tiene obra social, con lo cual en caso de enfermedad no tiene ningún tipo de cobertura, y como te decía antes, como consecuencia del flagelo de la corrupción y de la inflación, es el que más sufre. ¿Cómo es la relación con el presidente Macri? Bueno, formo parte de su equipo. En el día a día uno está concentrado no tanto en la relación con el presidente, sino en la tarea que tiene que llevar adelante. Tenemos un equipo muy chiquito aquí en el Ministerio de Hacienda, somos únicamente 5 personas, y nos toca trabajar con 18 de los 20 ministerios nacionales, con más de 20 organismos descentralizados. Estamos en una articulación permanente con Presidencia y con Cancillería, como te decía antes. Estamos también trabajando muchísimo con todos los diferentes actores que están implicados en el proceso de acceso, las empresas, los sindicatos, el sector académico, con lo cual pasamos mucho tiempo trabajando para que, como te decía antes, esto se convierta en no solamente una política de Estado, sino una política de país, con lo cual trabajamos mucho con los equipos del presidente, pero focalizados en conseguir el resultado final. ¿Hay tiempo libre? ¿Hay espacio para algún hobby? Sé que te gusta mucho la lectura.
Hay poco espacio para el hobby, poco espacio para la familia. Tanto Paula, mi esposa, como mis hijos, Franco y Gina, me demandan muchísimo por esto, con lo cual durante el fin de semana tratamos de tener espacios de estar con la familia, pero bueno, me considero un aprendiz en forma permanente. Creo que es la mejor manera de demostrar que el proceso de aprendizaje no finaliza, a pesar que pronto voy a cumplir 49 años. Hace 2 meses me puse a estudiar chino como una forma también de aceptar un nuevo desafío, de comprender una cultura a través de su idioma, con lo cual podría decir que la vida familiar los fines de semana y tratar de seguir aprendiendo para estar preparado frente a los desafíos que plantea este mundo globalizado, estos desafíos que son cada vez más recurrentes y tener las herramientas justamente para poder enfrentar esos desafíos con éxito. Marcelo Scaglioni, muchísimas gracias por este reportaje. Gracias a ustedes. En este número de Mañana Profesional, entérate cómo se prepara Argentina para recibir al G20 y toda la información para ejecutivos y emprendedores. Mañana Profesional, 30 años impulsando a los líderes en el país. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Y ahí vamos a hacer el cuarto del Toto. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En cada botella de Coca-Cola hay una historia, en donde creer nos lleva a crear juntos. Porque creemos en el desarrollo de las economías regionales, apoyamos a los productores y procesadores que nos proveen las 42.000 toneladas de jugo de frutas y derivados que consumimos cada año, haciendo posible historias como la de Daniel. Los limones que cosechamos acá están en muchas de las bebidas de la compañía Coca-Cola en todo el mundo. Coca-Cola Argentina. Con vos hace 75 años. Creamos juntos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME. Con alianzas exclusivas en todo el país, te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Conoce cómo hacen y qué piensan los grandes líderes. Más de 100 reportajes con grandes figuras para ver. Ingresá a www.liderestv.com.ar y elegí el tuyo.